Muy buenos días, encantado de compartir con ustedes unas reflexiones en relación con el tema del desarrollo del talento humano. El propósito de esta presentación, que vamos a tratar de que sea muy esquemática para que nos alcance el tiempo, es poder compartir con ustedes, más que proponer, compartir una reflexión acerca del significado y de algunas implicaciones de un término que es muy corriente ahora en nuestra vida de trabajo, que es el tema del desarrollo del talento humano. Y el interés en plantearlo y en entenderlo y en entender algunas de sus implicaciones es básicamente porque todos los que trabajamos en las áreas de gestión humana, tarde o temprano, por la mañana y por la tarde, tenemos que ver con el tema del talento de los seres humanos. Es decir, es un tema de la vida cotidiana para los que tenemos que ver con la gestión humana. Y eso tiene tanto de ancho como de profundo y da la impresión de que no estamos entendiendo todavía esa magnitud de la temática a la que tenemos que enfrentarnos profesionalmente. Entonces estas reflexiones, yo les anticipo, no traen soluciones, no traen respuestas ni fórmulas, porque el tema yo estimo que todavía no da para eso, aunque tenemos algunas cosas que estamos haciendo. Pero es más que todo para que nos ubiquemos un poquito en el alcance y en la magnitud del significado de eso en relación con lo cual tenemos que trasegar permanentemente en el trabajo. Bueno, vamos a tocar unos temas que yo espero que con estos podamos completar un poco esta reflexión. El primero es el tema de que el talento humano es uno de los productos de la evolución de la naturaleza. Y eso ya dice que es un asunto más complicado de lo que parece. Es un producto de la evolución de la naturaleza. Y no de la naturaleza humana, de la naturaleza en general. Segundo punto que vamos a tratar. Vamos a mirar algunos hechos en la historia conocidos que ponen en evidencia cómo se manifiesta el talento. Y no el talento humano necesariamente, el talento. Vamos a ver un tercer punto en el que vamos a explorar brevemente algunas de las consecuencias de eso que estamos llamando el talento. Y por último, vamos a analizar un poquito el tema del título de esta charla, que es la paradoja del desarrollo del talento humano, porque lo que estamos viendo en cuanto al desarrollo del talento humano no es tan coherente y tan consistente como podríamos esperar que fuera. Bueno, para comenzar, yo quisiera traer aquí a colación unas definiciones del diccionario. En una búsqueda de definiciones, me encontré que estos son los términos más corrientemente utilizados en esas definiciones. Aptitud natural para hacer una cosa. Me parece que es interesante porque nos dice qué es lo que estamos entendiendo en la actualidad acerca del talento. Una aptitud. Aptitud significa una capacidad de hacer algo, ¿no es cierto? No solamente la potencialidad, sino la potencialidad, pero también la posibilidad de efectivamente hacer algo, hacer alguna cosa, y se considera que es una aptitud natural. Es decir, de alguna manera, en nuestra naturaleza, en nuestra biología, contamos con las condiciones para que esa aptitud tenga lugar y se desarrolle. Bueno, entonces es un término que hace referencia a la posibilidad de hacer alguna cosa y de hacerla exitosamente, de hacerla bien, de hacerla apropiadamente. Esta no me gusta mucho, pero la traje para hacer referencia un poco a que estamos considerando el talento como una capacidad para desempeñarse bien en una ocupación. Eso puede tener sentido en un contexto de trabajo, pero no es necesariamente una buena definición. Pero me llamó la atención en la búsqueda de una definición de diccionario, no de una definición académica o teórica, unos sinónimos de talento.
que son, aquí los tenemos, inteligencia, habilidad, discernimiento, entendimiento, conocimiento, ingenio. Inmediatamente uno nota que esos sinónimos hacen referencia a algo que tiene que ver con la racionalidad de las personas. ¿Estamos de acuerdo? No sé si alguien es decir, de alguna manera el talento es una expresión de la racionalidad de los seres humanos. Pero vamos a ver que el talento no es exclusivo de los seres humanos y que tampoco es un asunto de pura racionalidad. Muy bien. Bueno, para el efecto yo quisiera como remontarme a algo así como dicen expertos analíticos, que el inicio de la vida data de aproximadamente 4.000 millones de años. Yo no tengo ni idea, no soy capaz de imaginarme cuántos son 4.000 millones de años. Es decir, a duras penas, cuando uno hace referencia al abuelo o la abuela que se murió de 90 años, pues uno puede tener alguna idea de cuánto pueden ser 100 años, ¿no es cierto? Pero 4.000 millones de años, imposible imaginar. Bueno, pero los entendidos sugieren que desde ese entonces aparecieron los primeros indicadores de vida en este planeta, de vida unicelular. Pero esa vida unicelular, para poderse mantener, tuvo que enfrentar unas condiciones y de no haberlo hecho exitosamente, no existiría. ¿Cuáles son esas condiciones que esos seres unicelulares pudieron experimentar inicialmente y que todavía experimentan los animales, inclusive los animales superiores, e inclusive nosotros que somos los más superiores, por decirlo de alguna manera, del resto de los animales? Cuando trato de comparar a los seres humanos con los animales, lo hago con el máximo respeto, pero con el máximo realismo también, porque vamos a ver que no hemos dejado de ser eso. ¿Sí? Eso lo sabemos, de todas maneras, esto no es ninguna novedad. Pero bueno, ¿qué pasó desde ese entonces y qué ha venido pasando? Que todo ser vivo, para poderse mantener viviendo, tuvo que resolver cuatro problemas. Y su solución no era intelectual, no era racional, era simplemente biológica. ¿Cuáles fueron esos problemas? Primero, obtener nutrientes. ¿Por qué? Porque la actividad vital le exige el consumo de nutrientes que se agotan, entonces tienen que buscarlos y asimilarlos. Otro problema que tuvo que resolver: protegerse contra las amenazas. ¿Cuáles son las amenazas? El clima, otros animales, condiciones ambientales tóxicas o inconvenientes, es decir, realidades que pueden potencialmente poner en peligro la vida y la existencia de ese ser. Entonces, parte del éxito de la vida es ser capaz de enfrentar esas amenazas o dificultades. Otro tipo de problema: ubicación en un espacio o hábitat, es decir, encontrar el sitio, las condiciones ambientales que son más favorables o más propicias para que ese organismo pueda conservarse. Y el cuarto problema, que es reproducirse, es multiplicarse. Entonces, miren, todo ser vivo, incluidos los vegetales, aunque con algunas diferencias, necesariamente tiene que resolver o manejar esas cuatro cosas: nutrirse, protegerse, ubicarse, identificar un hábitat y ubicarse en él, y reproducirse. Bueno, resulta que esas fueron condiciones para las cuales muchas especies y muchos animales pudieron, y muchos vegetales pudieron responder exitosamente. Entonces, fueron capaces de hacer cosas para satisfacer esas necesidades, y hacer cosas para satisfacer esas necesidades básicas es lo que significa la vida, es lo que significa la adaptación, y yo diría que lo que les quiero proponer ahora es lo que significa tener talento. Tener talento es ser capaz de hacer cosas para adaptarse a demandas y a condiciones de la vida que
muchas veces son cambiantes, no son estables. Entonces, ¿cuáles animales y cuáles seres vivos persistieron y permanecieron? Los que fueron capaces de resolver esos cuatro problemas. ¿Y cómo los seres vivos pueden resolver esos problemas o esas condiciones indispensables para la vida? Desarrollando una serie de patrones de conducta, y esto ya uno tiene que remontarse un poco a los animales más desarrollados y a los animales superiores, que son evidencia de que esta capacidad de supervivencia se fue desarrollando y fue permitiendo mejores adaptaciones. Pero todos estos seres vivos tuvieron que desarrollar conductas específicas que les permitieran satisfacer esas necesidades. Entonces, para la necesidad de consumir nutrientes para mantener la vida, ellos desarrollaron, entre otras cosas, una conducta exploratoria que le permite identificar en un medio, en un contexto determinado, cuáles son los sectores y las posibilidades y los elementos de ese contexto que puede aprovechar para nutrirse. Entonces ahí hay fenómenos perceptivos y hay fenómenos, una complejidad de cosas que termina explicando cómo la exploración habilitó la posibilidad de explorar el medio, habilitó a muchos seres para encontrar los insumos que necesitaban para la vida. Y posteriormente algunos desarrollaron otro tipo de patrón de conducta, que es una búsqueda más agresiva de los nutrientes que necesitaban. Entonces encontramos, por ejemplo, en los animales que son predadores, en los carnívoros, una conducta agresiva que es una condición necesaria para poder conseguir los nutrientes que necesitan. Y el animal destruye y acaba con la vida de otros animales, pero no porque le dé dicha hacerlo, no por gusto, sino simplemente por una necesidad de obtener nutrientes. Y normalmente el animal no pasa de acabar, digamos, destruir la vida de otro para obtener nutrientes, no lo hace por gusto. Bueno, para atender estas demandas de protección contra las amenazas, el animal tiene que desarrolló una capacidad para huir. ¿Qué significa huir? Ser capaz de identificar una amenaza y ser capaz de desarrollar un patrón de actuación que le permita poner distancia entre él y el objeto que genera la amenaza. Y la amenaza puede provenir de los cambios climáticos, puede provenir de otras especies, etc. Otro patrón de conducta frente a las amenazas es la confrontación, es decir, la lucha, la pelea, de manera que pueda conservar su vida destruyendo o buscando la huida de sus contendores. Y otro patrón de adaptación para satisfacer esta necesidad puede ser la sumisión, que es acomodándose a las condiciones de una congénere o de un animal superior, y de manera defensiva se acomoda a eso precisamente para poder se proteger. Otra necesidad que está inmersa en la naturaleza en general, no solamente de los seres humanos, es la necesidad de contar con un hábitat. Es un hábitat, es un entorno en el cual el ser vivo encuentra las condiciones apropiadas para poder mantener la vida. Y para eso los animales superiores desarrollaron la capacidad de identificar, es decir, de delimitar un entorno, un contexto, identificar cuáles son las condiciones, las posibilidades, los riesgos, las facilidades que ese entorno le ofrece para mantener la vida. Esa necesidad de tener un hábitat le permitió desarrollar también mecanismos de defensa contra otros seres que pudieran querer ocupar su hábitat o que pudieran a destruirlo. Y por razón de tener que ocupar un hábitat se desarrolló el gregarismo, que es la necesidad de convivir con otros congéneres. Entonces el gregarismo supone que el animal es capaz de identificar a otros sin haberse mirado en el espejo, identificar a otros que son como él
que son congéneres, y poder compartir y poder establecer unas relaciones relativamente organizadas dentro de un hábitat específico. Y por último, encontramos que la reproducción, que es otra condición, otra necesidad importante, se desarrollaron patrones de conducta que los expertos denominan el galanteo, que son todas aquellas manifestaciones a través de los cuales un individuo de una colectividad se hace atractivo a otros congéneres, de manera que se puedan obtener intercambios sexuales a través de los cuales se logra la conservación de la especie. Pero aparte del galanteo aparece la conducta sexual y aparece el cuidado de la progenie, que son como necesidades, conductas a través de las cuales el organismo, el animal, cualquiera que sea, atiende esta demanda, este imperativo biológico de la reproducción. Vamos ahora. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que la vida de un ser vivo depende de su posibilidad de hacer cosas que le permitan satisfacer las necesidades de nutrientes, de protección, de contar con un hábitat y de reproducirse. Y para eso, en la evolución, las distintas especies desarrollaron patrones de conducta o de actuación que les permitieron, patrones como estos, atender esas demandas y tener ese patrón de conducta para resolver, atender esas necesidades, es talento en la naturaleza. ¿Por qué es talento? Porque son condiciones de actuación que le permiten permanecer en la vida y conservar la vida de la especie. Y ahí todavía no podemos hablar de inteligencia, menos en los animales inferiores. Pero todos ellos están de alguna manera haciendo cosas para satisfacer sus necesidades. Pero ahí aparece un elemento importante. Ustedes me disculpan que yo hable como si fueran equivalentes de instinto y de emoción. El instinto es una palabra más fea en nuestra cultura, por eso puse allí emoción, pero vamos a pensar que son equivalentes, instinto y emoción. Aquí aparece un cuadro interesante que es el siguiente. Para que el ser vivo sea capaz de producir estos patrones de actuación, se necesita que cuente con una infraestructura, que es una infraestructura nerviosa, con un sistema nervioso, en muchos casos muy primitivo y en otros casos muy desarrollado, y que cuente con unas condiciones biológicas que básicamente están asociadas al funcionamiento endocrino, al funcionamiento hormonal, y ese sistema nervioso y ese funcionamiento y ese sistema endocrino lo habilitan para experimentar unos estados emotivos, unos estados emocionales o instintivos, que son el motor que dinamiza y promueve esas actuaciones, esas conductas. Es decir, que el ser vivo, primitivo, a través de esta instintividad, de esta emotividad, logra disparar o poner en marcha estas actuaciones que le permiten satisfacer esas necesidades. Y eso es como un patrón que garantiza la vida. Es decir, es gracias a ese patrón de cosas como está garantizada la vida. Bueno, resulta que esta emotividad o estos instintos están soportados por una infraestructura que es el sistema nervioso, como lo mencionaba, y es el sistema endocrino. Y todo eso está montado en una estructura biológica que tiene unas condiciones que habilitan al organismo, cualquiera que sea, para el movimiento, para la acción, etc. Por favor. Bueno, aquí tenemos una representación de 3 niveles de desarrollo del sistema nervioso. Aquí tenemos la parte más pequeña, el tallo cerebral, que corresponde al cerebro del reptil, y que esta es la estructura más antigua del sistema nervioso, la más antigua que se conoce. Luego aparece una zona mucho más amplia, que es el cerebro de los mamíferos,
que en la evolución pues muestra obviamente niveles de desarrollo mucho más mayores, que le dan posibilidades de adaptación y de respuesta a la vida mayores. Y tenemos por último una porción muy desarrollada, que es la corteza cerebral, de manera que en el ser humano, como ustedes se dan cuenta, tenemos la infraestructura más primitiva del sistema nervioso, la tenemos todos y funciona. Tenemos un paquete de elementos de esa infraestructura mucho más desarrollados que corresponden a animales superiores, es decir, el mico, el mono cualquiera, el chimpancé. Es muy pequeña la diferencia. La diferencia mayor radica en el tamaño de la corteza cerebral. Bueno, ¿esto qué significa? Que tenemos la infraestructura tanto del sistema nervioso como hormonal que nos habilita para actuar y que habilitaba hace millones de años a los animales primitivos. En otras palabras, ¿por qué diablos, por qué conservamos esta estructura y no pasamos a una mucho más desarrollada todavía? Porque seguimos siendo parte de la naturaleza, seguimos siendo el animal primitivo, pero que ha tenido la posibilidad de crecer y de desarrollarse en otras direcciones. Bueno, siguiente por favor. Este es otro diagrama que nos muestra el mismo proceso evolutivo. Aquí tenemos el sistema nervioso más primitivo, aquí tenemos uno más desarrollado y tenemos el actual de los seres humanos, que tiene una corteza cerebral muy desarrollada donde tienen asiento todos los procesos intelectuales, racionales, analíticos. Sin embargo, toda la instintividad está soportada por ese sistema nervioso primitivo y lo tenemos, contamos con eso, eso no ha desaparecido. Muy bien. Bueno, hasta aquí la reflexión o la consideración es que tener talento es haber sido capaz de utilizar o de aprovechar unas condiciones biológicas para actuar en relación con la realidad y con el medio, de tal manera que podemos garantizar mantenernos en la vida y conservar la vida a través de procesos reproductivos. Entonces, muchos seres vivos que no lograron satisfacer esas necesidades y no lograron acomodarse a las demandas de su medio, desaparecieron. Y así pudieron desaparecer especies. Sabemos que hubo grandes especies, animales muy grandes que desaparecieron, y otras especies se han venido conservando. Bueno, eso obedece a que los que tienen talento, nos dice la teoría de la evolución, los más aptos tienen más posibilidades de sobrevivir y de transmitir su aptitud a la descendencia que los menos aptos. Bueno, si eso es cierto, entonces yo quisiera hacer un recuento muy breve, llamando la atención sobre algo que llamamos aquí hitos en el desarrollo del talento humano, que son algunos eventos identificados en la historia por los analistas que ponen en evidencia cómo se manifiesta el talento. Antes de seguir, yo quisiera hacer una aclaración sencilla. El talento hace referencia a una serie de procesos internos en el organismo y en el ser vivo que no son visibles directamente. Lo que sí es visible directamente son los efectos del talento. Entonces, lo que vamos a ver aquí en este reporte de algunos hechos son efectos que ponen en evidencia, o realidades que ponen en evidencia la existencia de un talento desarrollado. El primer dato que es sorprendente es que alrededor de hace 4.000 millones de años existía la vida. Pero aparecen unos datos muy interesantes. El primer animal con aspecto y con condiciones del ser humano actual se denomina el hombre de Java, que apareció aproximadamente hace 500.000 años. Entonces miren que tuvieron que pasar muchos, pero muchos millones de años antes de que la vida primitiva evolucionara hasta mostrarnos algo
muy similar, equivalente al ser humano que conocemos hoy. Entre el año 8000 y 9000 aparecen las primeras evidencias de que existe una agricultura primitiva, pero una agricultura que pone en evidencia unos asuntos muy importantes del talento de esos seres. Y es que ya no tenían que desplazarse a medida que se acababa la comida que había disponible y buscarla, sino que ya encontraron que era posible, aprovechando una serie de condiciones, producir la comida que necesitaban sin tener que desplazarse. Entonces miren ustedes, tuvieron que pasar más de 490.000 años antes de que esos seres que tenían aspecto de ser humano fueran capaces de hacer cosas como cultivar su propia comida. Mucho tiempo. Luego, los analistas proponen que hacia el año 7, que hace aproximadamente 7000 años, aparecen las primeras evidencias de la metalurgia, que es que la gente encontró que poniendo a cocinar unos terrones, encontraba unas sustancias distintas de los terrones y luego aprendió a mezclar esas sustancias. Y con esas sustancias, cuando se endurecían, aprendió a hacer herramientas, pero lo que más aprendió a hacer fue armas. Ustedes han conocido eso en la historia. Bueno, y hacia el año, hace cerca de 5000 años se inventó la rueda, un invento fantástico. Todavía vivimos de ese invento, ¿no es cierto? Pero miren cuántos millones de años tuvieron que pasar hasta que los seres humanos fueran capaces de inventarse un artefacto tan simple para nosotros ahora y tan rudimentario como la rueda, pero tan útil. Entonces, inventarse la rueda es una manifestación de talento. Ser capaz de tratar los metales y de obtenerlos es una manifestación de talento. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? Bueno, ser capaz de cultivar la comida pues es una manifestación de talento. Entonces miren que estos seres han venido desarrollando su talento y su capacidad de hacer frente y de resolver sus necesidades de maneras más elaboradas. Unos eventos más cercanos, ya para redondear un poquito nuestra reflexión. En 1543, el señor Copérnico propuso, y le fue mal, por razón de la Inquisición, que la Tierra no era el centro del universo, y que más bien al contrario de lo que se pensaba, la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés. Y entonces la Inquisición lo trató muy mal por decir herejías, por decir ese tipo de cosas. Pero Copérnico fue una persona que llegó a esas conclusiones, no porque algún día un chavo, un guayabao se imaginó eso, sino por observación científica. En 1938, James Watt construyó en Inglaterra la primera máquina de vapor. Y construir una máquina de vapor es una evidencia, una manifestación de talento que supone conocer principios elaborados de la física, conocer el funcionamiento de la rueda, conocer una serie de elementos y integrarlos para producir un artefacto, un artificio que permitió una cantidad de soluciones a realidades y a problemas de la vida que antes no se podían resolver. Eso es talento, ¿cierto? Es una manifestación de talento. Entre 1800 y 1900 se inventaron cosas, para mencionar algunas: el telégrafo, el teléfono, el fonógrafo, los bombillos, la penicilina, los rayos X y muchas otras cosas. Entonces, fíjense ustedes que después de 1500 hacia adelante han venido aumentando muy rápidamente los inventos y la creatividad de las personas. ¿Y qué significa inventarse una cosa de esa? Repito, significa ser capaz de plantearse un problema, una necesidad, y de idear una manera de resolverlo o de satisfacer esa necesidad de una manera que resulta útil y que resulta productiva para el individuo y para la colectividad. En 1945 se arrojó sobre Hiroshima la primera bomba atómica. Dicen los historiadores que en esa población, de ese fogonazo de 4 segundos,
perecieron aproximadamente 140.000 personas que estaban apenas despertándose en la mañana, porque las quemó un fogonazo de 4.000 grados centígrados. ¿Eso es una manifestación de talento o no? Claro, todo el saber que hay es que detrás de eso estaba Einstein. Él no fue el inventor de la bomba atómica, pero sus desarrollos alimentaron todo ese proceso analítico, de manera que para poder explotar esa bomba se necesitó haber desarrollado ciencia en diversos campos, haber desarrollado ciencia aplicada, y haber desarrollado instrumentos y artificios y haber perfeccionado capacidades de las personas para poder quemar a estos pobres japoneses rapidito, sin que sufrieran mucho. Eso es una manifestación de talento. Pero mira que ya está funcionando distinto del animal que va y agrede a otro porque necesita comer. Los gringos no necesitaban comer, matando a todas estas personas, pero lo hicieron y aprovecharon el talento. Entonces mira que ya vamos configurando un poquito esa paradoja del desarrollo del talento, por favor. Yo quiero llamar la atención de ustedes sobre unos efectos, sobre unos hechos que tienen que ver más con las guerras, porque yo creo que nos ilustran un poco bien este problema paradójico del desarrollo del talento. Entre 1914 y 18 se produjo la Primera Guerra Mundial. Los analistas consideran que es una de las mayores estupideces de la humanidad. Pero producir la guerra mundial era un asunto de talento. ¿Por qué era de talento? Porque se construyeron armas que antes no existían. Imagínense que la aviación incipiente que apenas se estaba tratando de inventar, la primera aplicación que se hizo de la aviación incipiente fue convertirla en un arma para destruir más fácilmente a los enemigos. Entonces hay un derroche de inteligencia, de habilidad, de talento en los seres humanos que está siendo utilizado en ese periodo para acabar con una generación de europeos. Ustedes se imaginan los millones de muchachos que murieron en esa guerra, cuánta riqueza intelectual y cultural hubieran podido producir si no se hubieran muerto en esa guerra. Pero los acabamos, los otros seres humanos, en un derroche de talento. Bueno, Segunda Guerra Mundial, algunos dicen que es como el cierre de la primera estupidez, se cerró con otra igual. Bueno, no entramos en detalle. Yo quisiera aquí mencioné este dato, que en 1934 hasta el presente ha venido activa la guerra del Líbano. La guerra del Líbano tiene un componente político, un componente religioso y un componente territorial. Y vamos a ver que las tres cosas tienen que ver con un instinto que tenemos los seres humanos, que es el instinto del territorio, de tener y conservar un territorio. ¿Sí? Bueno, la guerra de Corea, para mencionar otro ejemplo lamentable. Los analistas reportan que murieron 3,5 millones de muchachos, de gente joven, en la guerra de Corea, en la que participaron otros países que no tenían por qué estar en esa guerra, pero posiblemente porque les interesaba vender armas y les interesaba eso como un negocio. Entonces estamos haciendo un negocio de la agresión, de la destrucción, y todos somos capaces de agredir porque instintivamente estamos dotados para eso. No sé si ya vamos viendo cuál es el tema de la paradoja del desarrollo del talento, por favor. Bueno, quiero mencionar esta porque es un ejemplo de crueldad muy grande. En la guerra del Vietnam es la primera vez en la que se utilizan las bombas de napalm y las armas bacteriológicas. Yo no, seguramente ustedes conocen en qué consisten las bombas de napalm, pero son un desarrollo tecnológico basado en principios científicos, es decir, es una muestra de talento que consiste en que en vuelos rasantes los aviones sueltan unos artefactos que ruedan y saltan como un balón. Y a medida que van saltando, van esparciendo una sustancia que se adhiere a la piel y que no se puede retirar de la piel, y que es una sustancia ácida
que quema la piel y solamente se puede retirar cuando se cae la piel. ¿Eso es una manifestación del talento o no? Ese es el talento de los seres humanos en los que estamos, que está mostrando pues los niveles de desarrollo en la evolución en los que estamos llegando. Bueno, ahí menciono otras guerras para no entrar en los detalles, pero para dejar constancia de que eso ha sido permanente desde que existe la humanidad. Brevemente quiero referirme a unas realidades más locales de nosotros. En América Latina, con muy rara excepción, en todos los países ha habido problemas de lucha de clases, problemas de pobreza, problemas de dictaduras, están proliferando ahora los problemas del alcoholismo, la delincuencia, la discriminación por diferentes razones, la acumulación de la riqueza en manos de unos pocos y la acumulación de la pobreza y de la desdicha en manos de la mayoría. Todas esas son realidades que han aparecido y que se tratan de conservar porque somos suficientemente capaces, inteligentes, para conseguir que esas realidades se mantengan y se conserven. Y no hemos tenido la voluntad o el interés de resolverlas por asuntos de territorialidad. Ya vamos a ver, por favor. Bueno, aquí hay una primera como conclusión de eso. Tomó muchos millones de años que los seres vivos llegaran al estado que nosotros conocemos, es decir, al estado de seres humanos, de hombres y de mujeres. Tomó muchos millones de años y desarrollar el talento ha tomado muchísimos años también. Sin embargo, hay un fenómeno particularmente interesante y es que durante los últimos 200 años el desarrollo de la tecnología, el desarrollo de la ciencia y el desarrollo de posibilidades novedosas se ha incrementado de una manera exponencial. Sin embargo, a medida también, la otra observación complementaria es que a medida que avanza el desarrollo de la ciencia, el desarrollo del saber, el desarrollo de las potencialidades humanas, aumenta también la desdicha, aumenta el fracaso, aumenta la agresión, aumentan las dificultades para los seres humanos. ¿Por qué diablos pasa eso? ¿Ser talentoso acaso no es ser capaz de resolver todos los problemas para que vivamos todos los seres humanos bien? Pues no parece que así sea. Bueno, detrás de eso hay una realidad que yo quisiera mencionar brevemente. Es el tema de la vigencia del instinto y de la emoción. En nuestra estructura biológica de personas están incluidos los instintos viejos, antiguos, que necesitaron los animales para adaptarse. Están vigentes, están vivos y están actuando en nuestra naturaleza, están en nuestros genes, que son heredados de generaciones anteriores, y están incrustados en nuestro sistema biológico, en nuestro sistema nervioso y endocrino. Es decir, que somos, para decirlo con todo el respeto, los mismos animales de antes, pero más inteligentes. Pero el problema de ser los mismos animales de antes, pero más inteligentes, radica en que hay una especie de desbalance. Hay una especie de desbalance entre la inteligencia, entre la racionalidad y la emocionalidad. Y el desbalance, aunque resulta difícil aceptarlo, consiste en que la emocionalidad, la instintividad, sigue manifestándose y estamos utilizando en muchos casos, no siempre, porque no todos los individuos son así, pero como tendencia, y a juzgar por todos los desaciertos y todos los problemas de la humanidad actual, pareciera que lo que está ocurriendo es que la instintividad está manifestándose de una manera aparentemente descontrolada y la racionalidad la estamos utilizando para justificar o para legitimar los desafueros de la instintividad. ¿Cuál país que le hace la guerra a otro no está lleno de razones, todas muy lógicas para justificar la guerra? No existe ninguno. Si no tuviera muchas razones lógicas, no habría la guerra, ¿no es cierto?
cuál persona en el mundo que acapara riquezas y que acapara terrenos y que acapara muchas cosas no tiene todas las explicaciones teóricas de la economía, de la filosofía, etcétera, para justificar su conducta de acaparar a costa del perjuicio de muchos otros. Entonces, eso está sugiriendo que nuestra racionalidad nos está sirviendo para justificar una instintividad y una emocionalidad a la cual no podemos renunciar porque eso somos. Para justificarla en nombre de la razón, para justificar desafueros de la instintividad que llevamos. Y eso no es porque algunas personas sean malas y otras seamos buenas, pues que no somos así. Yo me debería proponer que eso es así porque estamos en una etapa del desarrollo de la naturaleza en la que no existe todavía esa armonía. ¿Sí? No existe todavía esa armonía. Sin embargo, estamos en una etapa del desarrollo, es decir, que somos seres humanos imperfectos porque estamos avanzando hacia un estado de armonía y de perfección que seguramente no nos va a tocar a ninguno de nosotros ver y conocer. Bueno, entonces, yo quisiera llamar la atención sobre algunos hechos de la vida cotidiana actual que ponen en evidencia nuestra instintividad y cómo manejamos con la razón esa instintividad. Bueno, aquí tenemos el mismo esquema que estamos viendo, la necesidad, los patrones de conducta que nos permiten satisfacer esa necesidad y el motorcito que mueve o que motiva estos patrones de actuación para que seamos capaces de satisfacer esa necesidad, que es un motorcito de la emoción o del instinto. Bueno, todos los animales que conocemos, los animales domésticos, por lo menos que son con los que más estamos familiarizados, son curiosos, eso es absolutamente claro. Hay una película que ha circulado por ahí en alguna parte de unas personas que conforman un quinteto de bronces que se fueron al campo a tocar, y en esa película muestran cómo una cantidad de ganado que estaba disperso por ahí en la región se vino y los rodeó para oír al quinteto de bronces tocar. Les gustaba la música clásica que estaban tocando, ¿por qué estaban ahí? Porque todos los animales somos curiosos y es gracias a la curiosidad como podemos entrar en contacto con las realidades del medio, ¿no es cierto? Es como ser curioso es como una especie de instinto que nos invita. Y en la actualidad, ¿cómo se manifiesta esa curiosidad? Estamos teniendo problemas con la curiosidad. Esa curiosidad se manifiesta, por ejemplo, cuando no somos capaces de perdernos la telenovela para ver si el tipo sí se cuadra con la otra, o para ver si aquel se suicida al fin o no se suicida, ¿no es cierto? No nos aguantamos la curiosidad, somos capaces hasta de ir a ver un tiroteo, a veces, ¿no es cierto? ¿Y eso por qué pasa? Porque instintivamente funcionamos así. Pero hay otros que aplican su curiosidad para otras cosas, otros la aplican para ver cómo funciona un asunto en la naturaleza, otros la aplican para ver cómo podemos viajar a la luna y otros la aplican para otras cosas. Todos somos curiosos. Bueno, la agresividad la tenemos incrustada en nuestros genes y en nuestro sistema y en nuestra biología. Todos estamos dotados para ser agresivos. Entonces, cuando hay un alegato porque alguien hizo algo que no le gustó al otro, ahí aparece la agresividad. Cuando alguien le hace acoso psicológico o acoso sexual a otra persona, ahí está involucrada la agresividad. Cuando la gente se coge a tiros o se cascan porque se emborrachan y se ponen a pelear por diferencias, ahí está involucrada la agresividad. No podemos renunciar a eso, así es la naturaleza de nosotros. Lo que pasa es que la racionalidad está descoordinada por la emoción y por eso estamos teniendo dificultades. Bueno,
Entonces, para atender el tema de poder conseguir los nutrientes que necesitamos, disponemos de curiosidad, agresividad y otras condiciones básicas. Y en la actualidad eso lo resolvemos de distintas maneras, a través de la educación. ¿Por qué a la gente ahora le gusta y le preocupa educarse y hace tantos esfuerzos y asume tantos costos para educarse? Si uno comienza a hacer preguntas, como en el método mayéutico, se encuentra finalmente que la última respuesta que da es que la gente dice: yo necesito sobrevivir, necesito conseguir para el mercado, necesito conseguir para pagar el arriendo. Conseguir para el mercado es eso, conseguir para pagar el arriendo es asegurarse de su hábitat, conseguir para educar a mis hijos es el mismo tema. Entonces, en últimas, lo que encuentra uno es que estamos haciendo cosas muy sofisticadas, mucho más elaboradas, mucho más inteligentes ahora que antes, pero que de alguna manera me permiten satisfacer la misma necesidad de los seres de hace millones de años. Bueno, en relación con la protección con las amenazas, yo no sé si ustedes han visto, entre otras cosas, hay unos programas de National Geographic o de Animal Planet en los que muestran cómo se comportan los cardúmenes de sardinas. No sé si ustedes han visto. Ellos viven en unos grandes cardúmenes de miles y de millones de individuos, tan compactos que parecen como si fuera un solo animal, como si fuera un solo organismo, y todos se mueven y avanzan en el agua con movimientos absolutamente armónicos y rítmicos, dan la impresión de que fueran un solo animal. ¿Y eso para qué? Porque cada individuo aisladamente es muy vulnerable, porque hay muchos predadores en el mar a los que les encantan las sardinas, ¿no es cierto? Entre esos los tiburones y los delfines. Entonces, ellas se protegen de sus depredadores actuando como si fueran un solo organismo, y para actuar como si fueran un solo organismo necesitan ser capaces de ubicarse territorialmente, ser capaces de identificar a otros individuos de la misma especie y ser capaces de hacer una serie de cosas para funcionar de esa manera. Eso está metido dentro de sus genes y eso es instintivo. Es decir, ellos no necesitan hacer comités para programar el movimiento de la semana entrante o la estrategia para defenderse de los delfines que vienen en esta temporada. No necesitan eso, ¿no es cierto? Nosotros somos más débiles porque sí lo necesitamos. Entonces, ellas a través de esa actividad colectiva se protegen y se defienden de sus enemigos. ¿Y qué está detrás de eso? El miedo, la inhibición o cualquiera de estos motivos que les habilita para defenderse de la agresión de sus enemigos. Bueno, eso es lo mismo que pasa entre los seres humanos. Mire que allá donde llega la guerrilla a destruir pueblos se producen desplazamientos de la gente, ¿no es cierto? ¿Cuál es la guerrilla que llega a destruir pueblos? Pues puede ser el delfín agresivo que quiere destruir el cardumen para poderse alimentar, o el tiburón, ¿no es cierto? Solo que ellos lo hacen para comer, pero los otros no necesitan comer cuando destruyen a la gente. Sin embargo, son capaces de amenazar de tal manera a la gente que producen esos movimientos de desplazamiento, que son básicamente reacciones asociadas al miedo que le permite poner distancia en relación con el predador. Bueno, para avanzar un poquito, el tema del hábitat. El tema del hábitat que está asociado con los instintos de territorialidad, curiosidad y agresión es muy, muy interesante, porque estar en un hábitat determinado significa estar en un espacio físico conocido y convivir y compartir aspectos de ese espacio con otros individuos de la misma especie, y significa ser capaz de detectar a los que no son de los mismos para repelerlos o para rechazarlos, y ser capaz de detectar a los que sí son de los mismos, pero discriminarlos de tal manera que se pueda tener la conducta sexual que garantiza la reproducción y la conservación de la especie. Pero resulta que en el hábitat, si nos ubicamos en el caso de los seres humanos, el hábitat es fundamental, pero nosotros tenemos unos hábitats mucho más elaborados. Ya no, el hábitat no es solamente mi casa o mi barrio
o mi sitio de trabajo, o el pueblo donde yo vivo, o la ciudad, sino que tenemos otros hábitats distintos. Mi hábitat también puede ser la religión que yo tengo. Mi hábitat puede ser el partido político que me interesa o del que yo participo. Mi hábitat también puede ser la teoría económica que me ayuda a entender la realidad. Es decir, el hábitat ahora no es solamente el espacio físico, sino son todas las creencias, son todos los grupos de referencia con los cuales yo me vinculo o porque participo de sus ideas o porque rechazo sus ideas. Todo eso hace parte del hábitat. Y resulta que en esos hábitats es donde los seres humanos, lo mismo que pasaba con los animales, los seres humanos se identifican ellos. Entonces yo sé, me entiendo, me identifico, desarrollo una identidad personal, desarrollo un concepto acerca de mí mismo en función del hábitat que ocupo. Es decir, en función de las creencias, de la cultura, de las filosofías, de las prácticas y de muchas cosas que pasan allá en ese sector donde transcurre mi vida. Entonces el hábitat es una condición indispensable para que los individuos desarrollen su identidad, para que los individuos desarrollen su autoestima. El hábitat da la posibilidad del intercambio de las relaciones sociales, y es en el hábitat donde se desarrolla el motivo de afiliación y otros motivos importantes, porque en el hábitat se integran todas estas otras necesidades. En el hábitat es donde yo encuentro más fácilmente mis nutrientes, donde me puedo proteger asociándome con otros de las amenazas, y donde puedo garantizar la reproducción. Bueno, para decirlo de una manera más elegante, la conservación de la especie, aunque la pareja que quiere intimidar dice vamos a conservar la especie, uno piensa en otra cosa, pero digamos que el efecto final de eso es la conservación de la especie. Bueno, veamos el tema de la reproducción, que está asociado con el tema de atracción, del impulso sexual y del apego. Algo sobre el garanteo. Todos los animales, sobre todo los animales superiores, bueno, y muchos inferiores, han logrado desarrollar patrones de conducta que consisten en ser capaces de atraer y de buscar la aproximación con un congénere de otro sexo para poderse reproducir. Entonces, cuando uno mira los hallazgos de los investigadores, encuentra cosas fascinantes, como unos pájaros que tienen una bolsa aquí, la hinchan y se ponen de un color rojo, y esos son machos. Cuando están en esa condición atraen a sus hembras. O el chimpancé, los chimpancés, por ejemplo, que tienen un trasero muy visible, cuando las hembras están en celo, ese trasero se pone mucho más rojo y se vuelve más atractivo para los machos. En otros casos se expiden ciertos olores que resultan atractivos para las hembras o para los machos. Bueno, toda esa conducta de galanteo que está muy bien descrita para los animales, y nosotros somos más calladitos en relación con eso, pero eso existe porque seguimos siendo los mismos animales de antes, con más inteligencia. Eso mismo pasa en el caso de los seres humanos. Mire, voy a decir algunas cosas que posiblemente le pueden resultar molestas a alguien, pero se las cuento porque esto nos ayuda a describir la naturaleza. Hay unos analistas, etólogos, que consideran, por ejemplo, que el hecho de que una persona se perfume y se organice muy bien para tener una cita romántica, es decir, que se ponga unos olores que no son los de su propio cuerpo, pero que pueden resultarle atractivos a una pareja, eso es muy común entre nosotros, ¿no es cierto? La novia que va a reunirse con su novio, pues aparte de ponerse bonita, se unta unos perfumes que le resulta más atractiva. Mire, los analistas dicen, eso que está haciendo esa señora o esa señorita es lo mismo que hace cualquier hembra que suelta un olor para atraer al macho. Es lo mismo, solo que aquí está pasando en un contexto de más racionalidad, y ya hay tanta que se inventaron olores
chéveres y muy variados para eso. Mire, hay otro que dice, cuando una mujer se pinta los labios, no está haciendo nada distinto de la chimpancé que pone rojo su trasero para atraer los machos. Qué pena, pero esto es para decir que seguimos siendo los mismos animales de antes, solo que tenemos una corteza cerebral más desarrollada y somos capaces de razonar distinto. Bueno, entonces mire, esto simplemente para poner un par de ejemplos de lo que es la conducta de galanteo. Bueno, hablamos de acoso sexual, por ejemplo. En estos días se habla mucho de acoso sexual, ahora es una cosa más evidente, no es nueva, sino más evidente. Pues eso tiene que ver con el mismo tipo de instintividad que estamos arrastrando, solo que es una instintividad que ya está desordenada. El animal hace su galanteo, tiene sus conductas reproductivas y no se sale de ahí, pero como nosotros tenemos una corteza cerebral más desarrollada y podemos pensar, nos inventamos más cosas y a veces nos inventamos más estupideces, ¿no es cierto? A veces. Muy bien, por favor. Bueno, entonces ya para irme concluyendo un poquito. El talento humano es un producto o uno de los productos de la evolución natural de la vida. Y por consiguiente se adquiere, desarrollamos, nacemos con unos niveles mínimos de talento que nos habilitan para hacer las cosas básicas para la supervivencia inicial, pero de ahí en adelante tenemos la posibilidad de desarrollar unos niveles de talento en relación con los cuales, dice aquí otro axioma, no existe un límite conocido para el desarrollo del talento de los seres humanos. Nadie ha dicho hasta aquí pueden los seres humanos ser talentosos. Eso está por descubrir si es que alguna vez se descubre. Es decir, tenemos una posibilidad infinita y limitada de ser talentosos a partir de lo que hemos venido heredando en el proceso evolutivo. El talento humano se hace evidente a través de efectos, de productos o de consecuencias, no es visible directamente. Lo que vemos son los efectos o las consecuencias del talento, y esas consecuencias tienen siempre un efecto social. ¿Cuál es el talento que tenemos que cultivar? Ese que produce efectos sociales convenientes, útiles, favorables. ¿Cuál es el que tenemos que evitar? Ese que produce daños y efectos inconvenientes. El talento humano puede producir efectos sociales benéficos, pero también nocivos. Ya hemos visto cómo a medida que nos vamos volviendo más humanos, vamos haciendo más cosas extrañas en relación con la instintividad que heredamos de los animales. Bueno, y el talento humano positivo debe ser una expresión de la armonía entre el instinto y la razón. Entonces, esto que yo les he venido mencionando busca básicamente dejarles a ustedes la inquietud en el sentido de que ser talentoso lo estamos entendiendo como ser inteligente, como ser competente, como ser capaz, como saber mucho de algo. Pero ser talentoso es ser capaz de resolver problemas, de satisfacer necesidades que tienen que ver con la vida propia y con la vida de otros, pero en los estados actuales de desarrollo de la humanidad estamos viendo que hay una incongruencia entre la instintividad, la emotividad y la inteligencia. Y esa incongruencia consiste en que hay muchos actos que están determinados por la instintividad y que la inteligencia no los regula ni los controla, solo los justifica. Entonces estamos claros. Bueno. Y la pregunta del millón, yo no la voy a contestar, simplemente voy a decir algunas cosas que están planteadas y que están dichas. Si eso es así, si hay ese desbalance entre la instintividad y la emoción y la razón, ¿cómo diablos las armonizamos? ¿Y por qué tenemos que armonizarlas? Yo sugeriría, ¿por qué tenemos que armonizarlas? Porque si no están armonizadas se producen disfunciones que resultan nocivas para los individuos y nocivas para la sociedad. Disfunciones como la guerra y todos esos fenómenos inconvenientes que hemos estado observando durante
la historia, son disfunciones que en esencia ponen en evidencia una descoordinación entre la instintividad y la razón o la inteligencia. Entonces pareciera que cuando eso se armoniza, los seres humanos van a ser distintos. Yo me imagino, si eso es cierto, yo me imagino un ser humano más evolucionado que nosotros, no sé dentro de cuántos millones de años, pero un ser humano que sigue siendo instintivo, porque eso es parte de ser humano. Ser instintivo es parte de la naturaleza humana, porque somos parte de la naturaleza en general. Ser instintivo es lo que nos habilita para el amor, para el afecto, es lo que nos habilita para la solidaridad, para ponernos en el lugar del otro, para ser considerados, es lo que nos habilita para respetar a los otros. Pero ser instintivo acompañado de una capacidad de razonar que es capaz de orientar, de ponerle límites y de definirle restricciones a la instintividad. Entonces ese es un ser humano que sabe mucho, tiene mucha información seria, cierta, que es muy inteligente, muy capaz, que está muy bien educado para identificar su emotividad y los límites de su racionalidad y para ensamblarlos y articularlos. Y por consiguiente es un ser que es capaz de vivir feliz, pero también de vivir en paz, que es capaz de no hacer la guerra, pero tampoco de estar sometido y de estar esclavizado a condiciones de otras personas. Bueno, ¿qué tenemos que hacer si eso es cierto para llegar a unos niveles más altos de desarrollo? Yo pienso que dada la racionalidad que hemos venido adquiriendo, tenemos la responsabilidad y la capacidad de orientar la evolución humana que sigue de aquí en adelante, asumiendo que que con nosotros no está acabada la evolución, que estamos en una etapa evolutiva que no ha terminado, pero estamos dotados de condiciones que nos habilitan para autodirigir y autoorientar esos procesos evolutivos, pienso yo. Y eso es una condición clave para los que trabajamos en gestión humana. Es decir, en cierto sentido tenemos la responsabilidad de ayudarle a las personas a orientar sus avances y su crecimiento y su evolución y su desarrollo, y parte de esa tarea consiste en buscar armonizar la emoción, no la podemos eliminar, pero tampoco ignorar con la razón, pero teniendo cuidado de no hipertrofiar la razón, porque eso es lo que nos está pasando. Estamos obnubilados, descrestados con todo lo que la inteligencia nos permite hacer, pero estamos descuidando entender la emocionalidad y esa nos está jugando mal porque no la estamos encauzando debidamente. Bueno, ¿qué hacer entonces para armonizar, producir esa armonía? Desarrollo integral de la persona. Estas son ideas generales que todos conocemos. Comenzar a pensar que desarrollar el talento no es hacer a las personas más inteligentes, no es darles más información a las personas, es comenzar a crear condiciones para que las personas crezcan y maduren en un contexto de armonía entre sus emociones, su instintividad, que es buena, que no la podemos negar, y su racionalidad. Por ahora estamos tratando de hacer seres humanos más sabios y más inteligentes, pero eso no está funcionando. Miren que los que se inventaron la bomba atómica eran muy sabios y muy inteligentes, pero miren para qué lo hicieron. ¿Sí? Ese instinto destructivo dominó ese impulso inteligente que estaban teniendo. Entonces, buscar un equilibrio en el desarrollo de la emocionalidad y de la racionalidad. La emoción es como de segunda categoría y es hasta peligrosa en muchos contextos de empresa. Uno no se mete con los afectos de la gente porque se puede enredar. Entonces es más fácil meterse con la razón y con el saber. Una segunda actividad, fortalecer en la cultura la axiología y la ética. Yo creo que la axiología, que es la aparición y la adopción de valores que son capaces de inspirar patrones de conducta, son un producto de la cultura, solo que ese producto de la cultura debe enfocarse, debe orientarse
para que favorezca menos, por ejemplo, la acumulación de riqueza de parte de unos pocos, que es acumular riqueza de parte de unos pocos, es acaparar territorio, ¿no es cierto? La riqueza es un tipo de territorialidad. Entonces, que la cultura sea capaz de desarrollar valores que le permitan a todos los individuos entender sus límites, sus condiciones, qué es lo que se espera que hagan y lo que se espera que no hagan en el beneficio de todos. Crear mecanismos de autocontrol y de autorregulación. Yo diría que esta es una de las cosas más críticas en este panorama estratégico, si lo podemos llamar de alguna manera. Porque el control externo, el control de los individuos a través de agentes externos se vuelve un control que en algún momento termina siendo violento, termina haciendo violencia. Entonces, cuando la cultura y la conducta individual es apropiada, cuando el propio individuo conoce sus límites y es capaz de autorregular sus actuaciones y sus reacciones. Entonces, deberíamos desarrollar estrategias para mejorar el autocontrol individual y el autocontrol colectivo antes del control basado en normas o en condiciones externas a los individuos. Educar a las personas con base en saber válido. Hay mucho saber serio, saber científico que hasta ahora es como un privilegio para algunos entendidos que tienen acceso a discursos y a lecturas muy complicadas que ponen en evidencia realidades que el común de la gente no sabe. Pues el ideal es que todos seamos capaces de conocer esas cosas que desarrolla la ciencia, pero conocerlas de la manera sencilla y de la manera útil y práctica para la vida. Y todavía estamos enseñando, nos enseñan en la universidad y en la casa y en las empresas muchas cosas que no están probadas, muchas cosas que son el invento de alguien, ¿no? Que son las intenciones de alguien, y así funcionan las ideologías. Las ideologías son una especie de componente territorial que busca ponerle unas barreras a mi realidad para segregar a unos y admitir a otros. Bueno, educar a las personas con base en un saber válido y diagnosticar y tratar las incongruencias entre la emoción y la razón, entendiendo que son disfuncionalidades, y las disfuncionalidades, para que no se vuelvan una norma, necesitan ser tratadas. Entonces, ese tratamiento tiene que hacerse de manera que vamos a conseguir que los individuos que están desequilibrados se armonicen y se equilibren en ese sentido. Y con esto, si lográbamos desarrollar algunas actividades eficaces en relación con estos asuntos, podríamos estar contribuyendo un poquito a que a nivel individual y a nivel de pequeñas colectividades las personas se vayan armonizando y se vaya propiciando una manera de vivir la vida y de ser social diferente a la que tenemos ahora, en la que la emotividad y la instintividad en muchos casos están fuera de control, y ese fuera de control lo estamos justificando con la razón. No obstante, a pesar de esta visión un poco pesimista de muchas cosas, hay mucha gente que yo diría son los seres humanos ideales, las personas equilibradas, las personas sabias, las personas capaces de entender al otro, las personas capaces de expresar sus emociones cualesquiera que ellas sean, sin afectar al otro. Es decir, hay gente como Gandhi o como Teresa de Calcuta, que son seres especiales, porque son seres que logran conseguir grandes resultados para el beneficio de otros, y que esos resultados ponen en evidencia una madurez y un equilibrio muy especial entre su instintividad y su racionalidad. Bueno, estas eran entonces las reflexiones que yo les quería compartir. Como ustedes se dan cuenta, no hay una fórmula o una propuesta específica, pero el interés básicamente era que pensemos, cuando hablamos del talento, del desarrollo del talento en la organización, que pensemos como algo que es mucho más profundo y mucho más ancho de lo que creemos,
y que pensemos que el talento humano no es un asunto de racionalidad exclusivamente, de saber exclusivamente o de competencia exclusivamente, y que tenemos que entender la instintividad y la emocionalidad del ser humano, porque si no lo hacemos, seguimos creando condiciones para que la humanidad sea desequilibrada, descompensada, para que hagamos calaveradas que las justificamos con muy buenos argumentos. Bueno, muchas gracias. Si hay alguien que quiere protestar, comentar, gracias, por favor. Sí, por favor. Doctor, muchas gracias por la exposición. Mi nombre es Sergio René Oquendo, de la Universidad de Antioquia. Y pues inquieto por la paradoja, ¿no? Por la paradoja que usted anuncia. Yo encuentro como unos aciertos y algunos desaciertos. Cuando se habla de talento, la palabra como tal o el concepto como tal nos lleva a la capacidad de hacer. De hecho, el diccionario define talento como capacidad de ejecutar, de hacer. Y esa es una dimensión humana, una. La modernidad y la contemporaneidad ha premiado esa dimensión. No gratuito, en el campo de la gestión humana aparece la palabra talento, no es gratuito. En la lógica administrativa también, las competencias han privilegiado la acción humana. La paradoja no será que las únicas necesidades humanas no están relacionadas solo con el actuar, y que el concepto de alguna manera excluye otras dimensiones humanas, pensando, como usted concluye, por eso digo algunos aspectos que comparto y otros que no, porque al final sí llama usted la atención a esa integralidad, pero el concepto de talento premia la acción nomás. Otras dimensiones para lograr, ¿por qué no?, mayor satisfacción humana, pero ¿por qué no también mayor productividad en el trabajo? Claro. Como dimensiones como las existenciales, de ser, tener, hacer, estar, que ojalá las leyéramos en el campo del trabajo. O necesidades axiológicas, que también las nombra usted, y me emociona cuando las nombra: afecto, protección, entendimiento, participación, ocio, creación, libertad, que en el concepto de talento no las incluimos. La otra que usted me invita y me emociona también es con su propuesta, la posibilidad de poner o de visibilizar la categoría trabajo humano, y el reconocimiento de los sujetos con su naturaleza y con su condición en el campo de la organización. Listo, entonces visibilicemos nuevas categorías en el campo de la organización. Una, el trabajo humano, y los humanos en tanto natural, con su naturaleza y sus condiciones, que es como la invitación desde los orígenes, un asunto filogenético y ontogenético. Yo creo que es que el mismo concepto de talento, con las pretensiones de abarcar toda la complejidad humana, es la paradoja. Y le agradezco mucho, además, escuchar. Bueno, muchas gracias. Sus comentarios llaman la atención sobre el hecho claro para todos nosotros, es que el tema es complejo, que no es sencillo, y por consiguiente no podemos hacer ingenuidades asumiendo que el tema es sencillo y hacemos cosas que no tienen en cuenta el tamaño y la complejidad de esa realidad, que es además fascinante, pero en relación con la cual nosotros, más que muchas otras personas, tenemos responsabilidades porque dirigimos en alguna medida este proceso. No sé si alguien más quiera. Sí, por favor. Me parece, buenos días. Muchísimas gracias también por invitarnos. Mi nombre es Sol Méndez, también de la Universidad de Antioquia. Me parece muy interesante cómo usted nos viene
Y entonces hago reflexión acerca de que precisamente esas complejidades del ser humano que no podremos entender del todo, le aplican un sentido específico. Yo pienso que también nuestra evolución de seres humanos nos ha llevado a darle un sentido distinto a esas emociones e instintos que en algún momento nos sirvieron como elemento protector para cubrir esas necesidades, y esos nuevos sentidos son los que nos hacen ahora que hayamos tenido una reacción desproporcionada que hace que finalmente nos hagamos daño y hagamos daño a nivel general. Pero entonces eso también asociado a todo lo de las dimensiones humanas que finalmente no tendremos un contexto completo, y que esperemos que nuestra evolución de ser humano nos lleve a tener una visión más integral, realmente entendiendo que es la integralidad del ser humano. Entonces el asunto del sentido también aplicado en la organización nos podría ayudar a entender muchas de esas características culturales que finalmente permean una organización o una institución. Bueno, mire, usted vuelve de nuevo sobre el tema de la idea de que estas son asuntos complejos, por consiguiente pues no nos podemos dar el lujo de tratarlos como si fueran cosas tan sencillas que se resuelven pues, con una estrategia barata y no solo barata sino rápida y corta. Usted mencionó algo, para mí el tema de la territorialidad es tan importante, digamos, yo diría que la psicología humana está soportada en estas 4 grandes necesidades, pero se vive, se desarrolla y se mejora o se empeora en el contexto, en el territorio. ¿Por qué la gente pelea? ¿Por qué los conflictos entre la gente tienen que ver con la territorialidad? Por lo que yo les mencionaba, porque la territorialidad para nosotros ahora no es solamente física. Yo puedo pelear con usted porque usted es del Partido Comunista y yo soy del Partido Liberal o Conservador y nos tenemos bronca y puede llegar el día que hasta nos echamos bala porque pensamos distinto, pero es un problema de territorialidad, porque usted está en un territorio que no es el mío y me choca tenerla en mi territorio diciendo cosas que me fastidian, y muchos de los conflictos que vivimos son ese tipo de cosas. Pero en resumen el punto es, seguimos siendo el animal primitivo, lo tenemos incorporado, no podemos renunciar a eso, eso somos. Por lo que ahora tenemos una capacidad racional intelectual que nos habilita para otras cosas, hasta para justificar los desaciertos instintivos que tenemos. Y allá es donde necesitamos controlar, armonizar la razón y la emoción. Muchas gracias.